¿Qué? Chema Amador. Ah, ¿así? La esposa. Ya. Sí. ¿Y ahora sí? Venga. Muy bien. Bueno, hasingo gera, lehenik eta behin eskertuaz gaur goizean prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan eta lehen aldiz foru gobernuak nahi luke kulturaren inguruko gogoeta bat egin, izan ere 2 urte pasa dira gobernuan sartu ginenetik eta agindu genuen kultur eredua gaur egungo erronkei gaurkotu nahi genuela, adaptatu nahi genuela, eta kulturak gure inguruan gertatzen ari diren aldaketak aintzat hartu behar zituela eta transformaziorako erraminta bat ere izan behar zuela. Agindu genuen baita ere, zenbait aldaketa egingo genituela eta orduan, 2015an indarrean zegoen struktura ere aldatu egingo genuela. 2 urte pasa dira eta derrigorrezkoa iruditzen zaigu horren inguruko balantze bat egitea, filosofiaren aldetik, hartutako erabakien aldetik eta baita eduki ditugun euskarrien aldetik. Alegia, batipat, aurrekontuak aztertu nahiko genituzke, zer nolako bilakaera eduki duten, eta azkenik, guzti hori esplikatu ondoren, gustatuko litzaiguke baita ere foru gobernuak egindako inkesta baten berri ematea. Inkesta horretan, bizpahiru kontu tratatu dira konkretuki kulturarekin zerikusia daukatenak eta galdeketa eginda 1200 pertsona Gipuzkoako hiritarrei, bai tabakaleraren inguruan eta baita 2016ko hiriburutza kulturalaren inguruan. Guretzat inportantea zen hiritarren iritzia jakitea eta balorazio bat eukitzea etorkizunean hartu beharko ditugun erabakiak ahalik eta zuzenenak izan daitezen. Decía que han transcurrido 2 años, han pasado algo más de 2 años ya desde que entramos en el gobierno foral y nos parecía fundamental que entre los nuevos hábitos que nos hemos autoimpuesto, el Departamento Foral de Cultura asumiese el compromiso de elaborar un informe al menos bianual, ya veremos si a futuro lo llevamos a un informe anual, a modo de memoria, como tienen otras instituciones culturales, que haga un análisis, digamos, de cómo están desarrollándose los objetivos que nos hemos establecido. Como sabéis, el Gobierno foral adoptó el acuerdo y el compromiso político de convertir o de tratar a la cultura como una auténtica prioridad política de este Gobierno, de situar a la cultura en el núcleo de sus decisiones y, por tanto, nos comprometimos a cambiar las estructuras y a añadir valor al nuevo modelo cultural. De alguna manera, a adaptar el modelo cultural que estaba vigente en la Diputación Foral de Guipúzcoa a los nuevos retos, a los nuevos desafíos que tiene la sociedad. Bien. Esa cultura para la transformación social pivota sobre 3 ejes. Por una parte, a nivel filosófico, entendíamos que ese nuevo modelo cultural debía adaptarse a los cambios que se están produciendo en la sociedad a través de la programación y de la financiación. Entendíamos que debíamos poner toda la carne en el asador para convertir la administración foral en una administración facilitadora para el ámbito y para el campo de la cultura, facilitadora en el sentido de que facilitase la iniciativa ciudadana, la incorporación de criterio, de expertos y profesionales independientes en la gobernanza cultural, y también que fuese un modelo permanentemente renovador e innovador. Sabemos que son palabras muy manidas, que muchas veces llegan a estar incluso huecas, pero creemos poder demostrar a estas alturas que hemos tomado iniciativas que dan valor a estas características de innovación y de renovación del modelo cultural, también pensando en que no somos un ente aislado, que somos un ente que
trabaja en un ecosistema en el que hay otros agentes públicos y privados, fundamentalmente públicos, diría yo, instituciones públicas con las que creemos haber reforzado nuestros lazos de colaboración, también para evitar duplicidades y para hacer más eficiente el uso del dinero público. En relación al modelo cultural, distinguiríamos tres grandes capítulos que queremos haber puesto en marcha ya a estas alturas. En relación a la financiación de la cultura, que es el primero de ellos, hemos reorganizado por completo todas las líneas de ayuda. Sabéis que hemos pasado de distinguir entre disciplinas artísticas a distinguir entre el grado de madurez de las diferentes iniciativas, plataformas, colectivos culturales. Hemos incorporado las líneas de crowdfunding a través del programa Meta y, aunque aquí no aparece, añadiría que en los próximos meses abordaremos una nueva norma foral de mecenazgo cultural, es decir, que también trabajaremos para que esa incorporación del capital privado sea aún más provechosa, más atractiva, en tanto en cuanto podamos aprobar unos tratamientos fiscales más ventajosos para todo aquel agente privado, sea persona jurídica o individual, o persona física, mejor dicho, que haga aportaciones a la cultura. También hemos iniciado, y estamos tratando aquí de subrayar todas aquellas cosas que son novedosas, que son nuevas de esta legislatura, diferentes proyectos de apoyo al talento y a la creatividad, con programas como Catapulta, que es una forma de poner en relación diferentes espacios escénicos del territorio con nuevos creadores escénicos y sobre todo musicales. Culture Dealers, a modo de máquinas expendedoras de microrrelatos de las personas que están demostrando su creatividad literaria en diferentes talleres literarios del territorio. La Cine Escola, Elías Querejeta, como una iniciativa de poner en valor la formación de alto nivel en el campo cinematográfico, donde Guipúzcoa tiene mucho que decir, o Local Art Paretan, que también es un nuevo circuito de exhibición y de promoción de jóvenes talentos en el campo de las artes plásticas. El tercero de los pilares de ese nuevo modelo cultural se basa o se apoya en la necesidad de fomentar el debate y el pensamiento crítico. Creemos que más que nunca muchos debates de actualidad necesitan un apoyo también artístico, cultural. Voy a poner solamente un ejemplo. La exposición que en estos momentos está teniendo lugar en el Koldo Mitxelena, llamada Turismoak, es una forma de alimentar un debate que está en la sociedad y que creemos que la Diputación Foral tiene la obligación de acompañar con soportes culturales y artísticos y fomentar ese debate de alguna manera profundizando y tratando de, pues provocando nuevos puntos de vista. Hemos relatado aquí diferentes iniciativas. Canal Europa, como ese soporte digital de entrevistas en profundidad que luchan con el que pretendemos luchar contra la posverdad. La nueva programación de literatura, Comiquilabea, como un nuevo festival anual que partió, digamos, desde el año 2016 con la Capitalidad Europea de la Cultura, pero que pretendemos que continúe en colaboración con Tabacalera y con otros agentes. Actividades en Gordailoa, en las que también estamos poniendo en valor estas cuestiones del debate y del pensamiento crítico y, por supuesto, la reorientación o reubicación de la biblioteca y del Centro Cultural Koldo Mitxelena. En segundo lugar, decíamos, una administración facilitadora y participativa. Entendemos que muchas veces los nuevos creadores de la cultura tienen ante sí una especie de maraña institucional en la que les resulta muy difícil moverse. Hay líneas de ayuda desde las diferentes instituciones, desde diferentes niveles gubernamentales. Existe una especie de confusión y con el mundo de la cultura nos sucede un poco como con el mundo del deporte, es decir, los atletas o los deportistas de alto rendimiento tienen que estar centrados en su rendimiento, nunca mejor dicho, en su entrenamiento y en su preparación. Si les pusiéramos a trabajar en el papeleo, en la búsqueda de financiación, pues realmente seguramente tendrían que dedicar mucho tiempo que no dedicarían a su preparación, ¿no? El mundo de la cultura también necesita sus espacios y necesita ser más asesorado, más acompañado, necesita una administración mucho más facilitadora y más cercana. No se trata de solamente cambiar los tipos de ayuda porque creemos que las ayudas van a ser más cercanas a la realidad del tejido cultural, sino de que la administración no sea una ventanilla fría y se acerque, visite, conozca. De ahí que
pongamos en marcha diferentes iniciativas. Quizás la más subrayable, Kabulegoa, que entrará en funcionamiento dentro de muy poco, sobre octubre, y que va a ser el complemento perfecto a las nuevas líneas de ayuda. Kabulegoa va a ser la oficina, digamos, que pretende aglutinar la información de diferentes instituciones para poder facilitar, acercar, hacer más accesible la información de todas las ayudas que las instituciones tenemos puestas al servicio de la cultura. Y también tenga el cometido de poner en relación a los diferentes agentes culturales para que, de alguna manera, crezca la relación entre ellos, las relaciones multidisciplinares entre diferentes colectivos que cada vez están más de moda. Y que creemos que muchas veces existe un cierto desconocimiento entre plataformas, colectivos, en función de comarcas y demás. Queremos que esa administración facilitadora se centre o se cristalice en ese proyecto de Kabulegoa. En esa administración facilitadora y participativa pensábamos que la incorporación de criterio experto, de criterio, digamos, de profesionales del sector era fundamental, y por eso hemos constituido por primera vez el Consejo de las Artes y de la Cultura, que se reúne del orden de cada 4 meses, 5 meses, que nos asesora de forma profesional sobre las diferentes iniciativas que estamos queriendo llevar a cabo. Y también tenemos Kulturaz Aretzen, que es una iniciativa que ya venía de atrás, en la cual trabajamos fundamentalmente con todos los ayuntamientos de Guipúzcoa. Y fundamental, toda administración facilitadora y participativa que se precie tiene que sacar el máximo provecho de las tecnologías. Yo no diré ya que son nuevas, de las tecnologías digitales, porque son la principal herramienta a través de la cual no solamente se consume cultura, sino que se crea y se difunde cultura. Es decir, por tanto, vamos a abordar en los próximos meses una profunda transformación de nuestros canales digitales. La nueva web, el nuevo portal cultural de Guipúzcoa Cultura está ya en elaboración y esperamos tenerlo en el próximo año en funcionamiento. Y decíamos que nuestro modelo cultural se basa también, o tiene un tercer pilar, que es el de la innovación y la renovación de la cultura. Hemos querido dotar de eficiencia en la gestión, sabiendo que los recursos son limitados. Hemos adaptado las estructuras organizativas y de personal de forma, en fin, bastante importante para adaptarlas a este nuevo modelo. Tenemos nuevas jefaturas de servicio, tenemos un cambio importante del personal y de sus cometidos. Tenemos una optimización de los recursos invertidos en el mantenimiento de equipamientos. Hemos abordado también, como sabéis, una renovación del Coldo Michelena, lo vamos a abordar en próximas fechas. Vamos a avanzar en el proyecto arquitectónico y en la reubicación también de funciones que le queremos dar a ese centro cultural. Y hemos, diría yo, en estos 2 años arrancado con el Centro de Colecciones Patrimoniales de Gordayua, para que pasase de almacén a realmente un centro de conocimiento en torno al patrimonio. Con los archivos también se está trabajando para que mejore su eficiencia. Y luego hemos fortalecido mucho lo que es la transversalidad y las relaciones y las alianzas con el resto del ecosistema cultural. Quizás el ejemplo más claro es Tabacalera y el haber conseguido poner en marcha un centro de formación en el mundo del cine de la mano de todos los agentes que estaban allí. Cuando tanto se habla de que el ecosistema de Tabacalera necesita coger fuerza, necesita fortalecer los lazos de los diferentes agentes que moran en ese espacio, bueno, pues nos parece muy importante que este ejemplo concreto de la Escuela de Cine Elías Querejeta haya sido capaz de aglutinar la participación, además de forma muy natural y muy entusiasta, de Tabacalera, por supuesto, como programa cultural, pero también de la Filmoteca de Euskadi y del Festival Internacional de Cine. Bueno, yendo de la filosofía a los números, estos son un poco las sociedades, las fundaciones y los consorcios en los que participa la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que os hagáis una idea. Yo diría, y no os voy a aburrir con las cifras porque os estamos, supongo, repartiendo el dossier y este PowerPoint, no me voy a detener mucho. Básicamente me quedaría con la idea de que ha habido 2 grandes capítulos económicos en estos 2 años que han cambiado. En 2016, por supuesto, estábamos viviendo la capitalidad europea de la cultura y además estábamos abonando el último plazo de las inversiones de Tabacalera por valor de 3 millones. La aportación de capitalidad fue de 5 millones, por tanto, 8 millones que en principio todo indicaba que estaban destinados a desaparecer del presupuesto de cultura. Un presupuesto que en el año 2016 ascendió a 25 millones, casi 900.000 euros, que representaba un 3,18% del total.
el 6,75 sería la cifra relativa al conjunto del departamento que, como sabéis, gobierna también el turismo, la cooperación al desarrollo, la juventud y el deporte. Pero en lo que se refiere a la cultura, fueron 25.889.000, el 3,18% del presupuesto. Este fue el desglose de las grandes partidas de gasto corriente, de personal, digamos, transferencias de crédito, en inversiones, en gasto corriente a otras entidades, y se ve que una de las principales partidas de 5 millones en el año 2016 fue capitalidad. Aquí no aparece, pero una partida muy importante fue de 3 millones y fue para el último plazo de tabacalera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que en el año 2017, de esos 8 millones, el Departamento de la Dirección de Cultura solo ha perdido 2,5, es decir, hemos consolidado 5,5 millones nuevos que no estaban antes de 2016 y que los tenemos para disposición de la cultura. ¿Qué es lo que hemos hecho para alimentar o para acompañar esta filosofía de la que antes he hablado? Bueno, pues fundamentalmente lo que hemos hecho ha sido, sin reducir las transferencias de crédito a otras entidades, tanto para la inversión como para el gasto corriente, es decir, a los museos, a las plataformas, las subvenciones, sin reducirlas, más bien incrementándolas, porque hemos conseguido incrementar los apoyos a Eresbil, hemos logrado incrementar los apoyos al Balenciaga, al Museo San Telmo, a la Quincena Musical, hemos incrementado todo eso, pero fundamentalmente lo que hemos incrementado es nuestra capacidad de maniobra y hemos recuperado músculo para que aquello que siempre se ha dicho que le ocurre al Departamento de Cultura, y es que tiene un presupuesto muy cautivo, que el 1 de enero está prácticamente gastado, no resulte así. Y por tanto, la mayor parte de esos 5,5 millones que se han consolidado los estamos utilizando para hacer todas esas cosas que antes he relatado. Nos hemos convertido en un departamento también que programa, en un departamento que actúa en la cultura, que mejora la financiación de los creadores y que, por tanto, tiene mecanismos y tiene herramientas para poder desarrollar ese nuevo modelo cultural. Aquí están las cifras de 2017, que fueron, cuyas principales partidas son estas. La cifra total es de 23.353, es un 2,78. Es verdad que se ha reducido algo, pero la mayor parte, insisto, 5,5 millones de euros del dinero del que disponíamos en 2016, fruto de esas, capítulos o partidas extraordinarias de la capitalidad y de tabacalera, se han mantenido. Bueno, hasta aquí, de alguna manera, el balance y la memoria de la puesta en marcha de este nuevo modelo o de las políticas que estamos queriendo llevar a cabo. Vale. Esta es la diapositiva que nos gustaría que quedara de alguna manera mejor grabada en la retina, porque creemos que estas son las bases concretas, contantes y sonantes, los proyectos que, después de haber explicado todo lo que hemos explicado, nos permiten decir en estos momentos que realmente hemos puesto en marcha ya un porcentaje muy alto de nuestro proyecto cultural, basado en una serie de proyectos que tienen nombre y apellido y que son de nueva creación, o que al menos han sido fortalecidos de forma notable en esta legislatura. Por supuesto, las nuevas líneas de ayuda, como he dicho antes, con Cabulegoa para atender a ese sector cultural, fundamentalmente creadores y organizadores de actividades culturales, agentes culturales, el Consejo de las Artes y de la Cultura, la nueva Escuela de Cine Díaz Querejeta, el nuevo proyecto Koldo Michelena, que estamos, digamos que está en el horno y que estamos dibujando y diseñando y que en los próximos meses iremos viendo los resultados. El refuerzo de la comunicación digital, como decía, con esa nueva plataforma o portal cultural, Guipúzcoa Cultura, que va a servir para los creadores, va a servir para aunar toda esa, maraña de pequeñas webs y microsites que están absolutamente diseminadas y para dar fortaleza a toda esta política cultural. Gordayua como centro de colecciones patrimoniales. Itsas Museoa, que sabéis que pasa de ser Untzi Museoa a ser Itsas Museoa, para abordar ese gran reto precioso, por otro lado, que tenemos con todo el patrimonio marítimo, al que le queremos dar fuerza porque entendemos que Guipúzcoa tiene mucho que decir al respecto, con un fuerte enganche también en el mundo del turismo.
Fortalecimiento también del papel del Archivo General y el Archivo de Protocolos, con un fortalecimiento de la digitalización de sus fondos y todas esas, diría pequeñas, pero relevantes iniciativas de fomento del talento. Meta, Catapulta, Culture Dealers, Local Art Pareta, las becas Izango Zara, todo esto, de alguna manera, permite cristalizar, o es en lo que ha cristalizado esta nueva base. Añadiría una iniciativa que aquí no está, que es la nueva norma foral de mecenazgo, que verá la luz, esperemos, durante el año que viene. Las normas forales suelen ser largas en tramitar y más una norma foral de mecenazgo que queremos que impacte o que afecte al IRPF, a sociedades, a patrimonio, a diferentes impuestos. Queremos que sea realmente una norma foral. Tuvimos ocasión de presentarla en estos cursos de verano como un libro blanco en el que se hace un compendio de todas las mejores digamos, prácticas de los diferentes gobiernos de los Estados europeos, y con todo eso bueno, pues vamos a elaborar una norma realmente ambiciosa. Bien, la cultura a encuesta. Hemos hecho una encuesta sobre diferentes temas que afectan al departamento, pero hoy hablaremos de las que tienen que ver con cultura. Hemos hecho una encuesta a 1.200 personas, mayores de 18 años, residentes en Guipúzcoa. Ahí tenéis la ficha de las entrevistas telefónicas y de los cuestionarios online. Lo tenéis también en el dossier que os hemos pasado. Eta galdetu dugun lehenengo gauza izan da hiriburutza kulturalaren inguruan. Dakizuenez, 2016an bere biziko garrantzia eta garrantzia eduki zuen programa bat izan zen, erakunde desberdinen artean egindakoa elkarlanean, dagoeneko fundazio hori ja desagertzeko prozesuan dago, baina iruditzen zitzaigun kapitalidadeak berak egin dituen irakurketaz gain importantea zala zuzenean galdetzea hiritargoari. Bueno, hauek dira zenbait galdera desberdin egin dizkiegu hiritarrei. Lehenik eta behin pixkate hor daude eman dituzten erantzunak, eta erantzunak dira baieztapen baten inguruan. Baieztapen egintzaile eta baieztapen horren aurrean hiritarrek erakutsi duten adostasun maila agertzen da. Por una parte, están clasificadas por, digamos, mayor adhesión a menor adhesión. La frase que mayor adhesión ha concitado es la que dice que la capitalidad cultural 2016 ha favorecido el incremento de turistas. Hay un 56% de encuestados que están muy o bastante de acuerdo, y si sumamos los que están algo de acuerdo, llegaría hasta el 76%. Es muy alta también, es muy alto el porcentaje de la población que considera que en términos generales le ha resultado positiva. En términos generales le ha resultado positiva a un 50% si tenemos en cuenta los que están muy o bastante de acuerdo, y casi a un 70% si consideramos también a los que dicen que están algo de acuerdo. Algo menor es la adhesión a la frase que ha contribuido al eco internacional de Donostia. El 14% está muy de acuerdo, el 31% está bastante de acuerdo y el 21% está algo de acuerdo. Si sumamos las tres, estaríamos en el 66%. Y a partir de ahí va a menos. Ha involucrado a nuestros agentes culturales del territorio, ha aportado un retorno económico a la ciudad. Me parece sintomático que la frase que menos adhesión ha concitado es aquella que dice que ha dejado un legado en la mejora de la convivencia en esta sociedad. Bueno, 5% están muy de acuerdo, 20% bastante de acuerdo y un 24% está algo de acuerdo. Llega casi al 50%. Es, digamos, un aprobado. En general creemos que la capitalidad no ha dejado un mal sabor de boca. Seguramente en algunos de esos aspectos no ha entusiasmado. Sobre esto se han hecho ya muchas lecturas, pero nos parecía interesante hacer preguntas concretas sobre diferentes aspectos que estaban en el corazón del proyecto, que estaban en la iniciativa, en la pretensión inicial, y que la ciudadanía pues las ha visto de la forma que se puede ver. Preguntados por la gestión de la capitalidad cultural, si consideramos aquellos que la han considerado muy buena, buena o regular, es decir, aquellos que aprueban, serían un 64%, ¿no? Un 3% muy buena,
un 31% buena y un 32% regular. Bien, hemos preguntado también sobre el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Tabacalera y aquí también hemos hecho diferentes afirmaciones. Les hemos preguntado si en términos generales les parece un proyecto positivo y esa es la afirmación que mayor adhesión ha recibido, lo cual creemos que es sintomático. Un 44% le parece, está bastante de acuerdo con esa afirmación y un 21% está muy de acuerdo con esa afirmación, en total un 65%. Nosotros creemos que Tabacalera ha pasado en su fase de construcción, en la que era mucho más difícil poder hacer llegar la idea a la ciudadanía de en qué iba a consistir, por aquello de que los contenidos no dejan de ser bastante innovadores en muchos casos, y de tener una cierta crisis de comunicación, porque la tuvo en su momento. Creemos que ahora mismo Tabacalera poco a poco está enraizando y está siendo cada vez más comprendida. Obviamente, tal y como se ve en esta encuesta, hay elementos que pueden ser más controvertidos, pero en términos generales creemos que enriquece a la sociedad guipuzcoana y de hecho así lo entiende el 37% está bastante de acuerdo con esa afirmación y el 14% está muy de acuerdo. En total, más del 50% considera que enriquece en términos generales a la cultura de la sociedad guipuzcoana. Si añadimos a los que están algo de acuerdo, pues ya superaría el 70% de adhesión. Se les ha preguntado por si favorece la participación ciudadana, por si la propuesta de actividades y contenidos es acertada. Ahí es un poquito más controvertida la respuesta. 9% está muy de acuerdo, 29% está bastante de acuerdo, en total un 38%, más un 23% que está algo de acuerdo también aprobaría, pero ya estamos en niveles de adhesión más bajos. Hemos preguntado, para finalizar, por la Escuela de Cine y Audiovisuales Elías Querejeta, y la verdad es que obviamente ya sabemos que a quien preguntamos esto no le estamos haciendo un despliegue del contenido. Seguramente el encuestado se hace una idea de lo que es una escuela, de lo que es la formación y consideramos que en general esta respuesta tan contundente o tan positiva o de tanta adhesión tiene que ver también con un arraigo en la sociedad guipuzcoana del valor de la formación. Es decir, yo creo que en Guipúzcoa todo aquello que tiene que ver con la formación de alto nivel está muy bien valorado y eso quizás explique que el planteamiento dentro de Tabacalera de una escuela de cine de alto nivel como la que estamos planteando, vamos a ir a Madrid dentro de muy poco a presentarla con todos nuestros socios, tenga esta adhesión. Le parece muy bien al 36% y le parece bien al 44%. En total, casi el 80%, sin casi, el 80% le da muy buena valoración y le parece regular al 10%. Es decir, que tiene un nivel de adhesión muy alto. Obviamente eso también supone que el nivel de expectativa es alto y que, por tanto, la responsabilidad que tenemos en que esa escuela responda a esas expectativas pues también es muy alto. Eta hemen uste dut ja oso luze egin dela, badakit eta barkamena eskatzen dizuet, izan ere etzan erresa prentxarrokoa ematea, filosofia asko zeukan, datuak ere bai, baina iruditzen zitzaigun ezinbestekoa zela esplikazio hauek ematea. Mendik aurrera, galderak. La norma foral sobre el mecenazgo cultural, ¿cómo va a ser exactamente esas desgravaciones que estáis pensando? ¿Cómo serían? Bueno, estamos precisamente ahora mismo en esa negociación con Hacienda. No se nos oculta que una norma foral de mecenazgo cultural supone reducir la recaudación. Es decir, cuando tú a empresas o a personas físicas les reconoces una serie de bonificaciones en su cuota por el hecho de haber invertido en cultura, quiere decir que ahí se producirá una menor recaudación. Esa es una pelea que hay que tener, en el mejor de los sentidos, con Hacienda y en ello estamos. No estoy en disposición ahora de ponerle cifras, pero obviamente queremos avanzar hacia una norma foral de mecenazgo, desde luego bastante más ambiciosa de la que hay en estos momentos, pero diría una cosa más. No, la negociación con Hacienda y en todo caso la pelea y la ambición con la que estamos tratando esta cuestión no reside únicamente en los tipos, es decir, en los gravámenes, o mejor dicho, en las bonificaciones que se van a reconocer a las iniciativas culturales o a las empresas que inviertan en las mismas, sino también en la tipología, es decir, en reconocer el crowdfunding y el micromecenazgo con mayor ambición, el
el que afecte también al patrimonio, es decir, que el impuesto de patrimonio, que ahora no está afectado por la norma de mecenazgo, también pueda estarlo. Es decir, hacer una norma mucho más moderna que afecte a mayor número de impuestos y que por tanto sea más completa. Sí, claro. Sí, no, con la Hacienda Foral, en casa. Pero con la Hacienda hemos topado. Con Hacienda nunca juegas en casa. Bueno, pues nada, espero no haberos abrumado. Es que ricasco.